En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. Bien, en el audio que vamos a escuchar justo después de esta pequeña introducción, tenemos la segunda parte de nuestro especial dedicado a Sandman. En ella vamos a hablar de los episodios 7, 8, 9 y 10 y también del episodio 11, ese episodio que Netflix ha liberado hace escasos días y que ha sido toda una sorpresa para aquellos que habíamos visto la serie entera, también imagino para todos aquellos que ya habían reseñado la temporada completa. Es cierto que este episodio no es significativo dentro de la historia que nos contaban estos 10 episodios que conforman la primera temporada, pero sí que ha adaptado dos de las historietas sueltas, entre comillas, del volumen siguiente de la serie de Sandman, y la verdad es que ha salido bastante bien, así que en este audio también incluiremos al final la valoración, el análisis del episodio 11 de Sandman. Y para no enrollarnos más y entrar directamente en materia, en análisis, vamos con una canción, con algo que sucedió mientras Morfeo estaba preso, por tanto el mundo no podía soñar de manera correcta y salían cosas como lo que vamos a escuchar ahora. Así que el sueño de Morfeo. Y me vais a perdonar por haberos metido esta canción de inicio. Prometo que luego vendrán cosas mejores, cosas más interesantes que escuchar, que no el sueño de Morfeo, aunque puede que haya gente que le guste. Esto ya sabéis que los gustos son como los culos, cada uno tiene el suyo, pero me apetecía poner esta canción. En Twitter, cuando empezamos a grabar ya este programa, puse esta canción a modo de broma y vamos a seguir con ella hasta que se acabe, aunque os la dejaré por debajo de mi voz, aunque bueno, Raquel del Rosario para algunos seguro es más agradable de escuchar, pero lo siento por vosotros. Pero ahora vamos con Sandman, vamos a seguir comentando la serie. Espero haberlo puesto bien al inicio y que la canción me acompañe como Morfeo manda. Y vamos ahora ya con Casa de Muñecas, con el episodio 7 de The Sandman, en el que se nos presenta por fin al personaje de Rose Walker y también a su hermano, a Jet. Y aquí vemos que están pasando por una especie de separación, una especie de custodia compartida en la que el padre no quiere a Jet y hay una situación extraña que en los cómics no es tanto así, porque luego veremos que en cuanto cambie un poco la escena,
esto va a ser completamente diferente. Luego os comento el porqué, ¿vale? Primero nos centramos en que por fin nos presentan el personaje de Rose Walker y tenemos uno de los cambios que ya comentábamos también en el programa anterior, en el que en el cómic Rose Walker es una persona blanca, es descendiente de Unity Kincaid. Aquí ha habido también polémica con si por qué representar a una familia pudiente de color negro en 1916 cuando no sería muy lógico, pero al final todo esto son tonterías porque lo que nos importa, que es la trama de verdad, en este caso no es un personaje que sea tan icónico, tan representativo como podría ser cualquier otro superhéroe, que sí que este cambio nos podría escamar un poquito más. Aquí no, aquí tenemos un personaje que es Rose Walker, tenemos a su hermano Jet y tenemos también a la madre, por ahora. Luego veréis por qué digo el por ahora. En este capítulo también se nos presentan o vemos un poquito más de deseo y desesperación. Aquí en este caso la conversación que tienen entre las dos pues más o menos es bastante similar a lo que vemos en el cómic, pero hay una cosa que a mí no me gusta nada y es el cambio que han hecho con el personaje de desesperación. En el cómic es un ser abyecto, es horrible, es asqueroso de ver. Aquí no, aquí han puesto a una chica gordita y que no muy agraciada, por llamarlo de alguna manera, aunque bueno, tampoco es que en la serie no sea tan asqueroso el personaje, es un personaje normal, no sé, me chocó bastante porque en el cómic sí que vemos ese tono que ya tenían otros personajes, como el mismo John Dee que os comentaba, que era como mucho más macabro. Aquí no, aquí en la serie lo han puesto más o menos como un personaje bastante normalito, aunque sí que tiene ciertos tics que se mantienen, como que se arañe con este anzuelo, que es un poco el símbolo. Recordad que en el lugar, en el despacho, en el salón de deseo, hay una especie de cuadros con diferentes símbolos pertenecientes a cada hermano. Y aquí en este caso ya vemos cómo se está empezando a urdir un plan para ir contra Morfeo. La escena está muy bien, está bastante bien adaptada de lo que viene siendo el cómic. A mí me sorprendió. Es cierto que Deseo aquí pues es rubia o rubio, en el cómic no, pero bueno, son cambios, si os digo, menores, pero que para nada nos fastidian el poder entender a esos personajes, o en este caso más adelante, porque de momento Deseo y Desesperación aquí quedan un poquito bastante apartados por el momento. Luego asistimos a otro cambio que ahora ya sí es bastante más polémico, pero ya no por raza ni por cambio de género, sino más que nada un poco a nivel argumental para todos aquellos que habíamos leído los cómics de Sandman. Y es que vemos que tiempo después de la escena anterior con Rose y Jet, la cosa ha cambiado. Ahora vemos como Rose está buscando a su hermano, y es que resulta que tiempo después de esa escena donde se separaban, la madre ha muerto. Vemos que hablan de una herencia suficiente para seguir viviendo y demás, y ahora están buscando a el personaje de Jet, o a la persona de Jet, a su hermano concretamente. Aquí luego aparece un personaje que acompaña a Rose, que luego os comentaré un poquito más sobre él, pero es curioso porque directamente en los cómics lo que estamos viendo es que tanto Rose como su madre siguen las dos con vida, y esto es lo que les va a llevar a que alguien les ha pagado un viaje a Londres por motivos que por ahora desconocemos. Se dice que es por algo de una entrevista, qué tal, una especie de asociación, de sociedad, pero no estamos seguros de qué es lo que está pasando. Los que hemos leído los cómics sí que sabemos qué es lo que va a pasar, pero aquí ya vemos que en esta nueva escena tenemos al personaje de Lita, que es la que acompaña a Rose,
que bueno, es una amiga, aquí lo vemos claramente, y durante ese viaje a Londres, pues ya vemos que algo no acaba de cuadrar mucho, porque vemos como está hablando con un señor mientras Rose está descansando, que de verdad está dentro de un sueño. Ahora veremos qué es lo que estaba soñando o dónde estaba dentro del mundo de los sueños, y nos damos cuenta de que es el marido de la amiga de Rose, de Rita, que está muerto. Entonces ya aquí las cosas no empiezan a cuadrar. Por ahora en los cómics esto no pasaba. Quienes viajaban a Londres eran Rose Walker y su madre, ¿vale? Que sí, seguía viva. Aquí no, aquí se la han cargado de un plumazo, ¿vale? No sabemos por qué. También os digo que no afecta para nada la trama, ¿vale? Pero sí que es chocante cuanto menos, porque hubiese podido estar bien también para intentar de alguna manera subsanar algún pequeño error de continuidad que va a venir ahora, pero que, bueno, tampoco, ya os digo, no afecta. En esta especie de ensoñación, ¿vale? En lo que viene siendo el viaje de los Estados Unidos a Londres, vemos cómo se está hablando del vórtice entre una conversación de Morfeo con su asistente, con Lucien, porque están haciendo el censo. Después de que Morfeo recupere ya sus bártulos, recordad, el rubí, la bolsa de arena y el casco, llega el momento de empezar a reconstruir el reino. Y lo primero que debe hacer todo monarca que se precie es un censo. Es ver cuáles de los habitantes que habían en el momento en que Morfeo fue capturado siguen estando en el sueño, cuáles se han podido crear de nuevo, y en teoría no pueden haber menos habitantes porque por lo visto no pueden desaparecer así como así habitantes, llamémoslo de alguna manera, del mundo del sueño. Aquí también hay un cambio que me pareció curioso, luego creo que lo resuelven bien también, y es que vemos que en la serie, cuando está hecho el censo, ¿vale? Cuando Lucien va también a hablar con Cain y Abel para que le cuenten, pues bueno, quién vive aquí, cuántos sois, a ver los papeles, documentación, por favor. Después de todo el periplo, cuando ya tiene todo el censo hecho, nos damos cuenta de que faltan 3, digamos, de las entidades mayores o de las entidades superiores del mundo del sueño. En la serie son Gold, el Corintio y el campo del violín. Mientras que en el cómic tenemos 4. No existe el personaje de Gold, pero sí que aparecen el personaje de Bruto y Glob. Estos dos, por lo que sea, en la serie los han condensado en una nueva criatura, que es Gold, y la trama pues más o menos es la misma, aunque luego cuando lleguemos a eso en el siguiente episodio veremos qué es lo que han modificado, pero son cambios aparentemente menores que si no habéis leído los cómics pues no os afectan, pero a los que sí pues nos llama la atención como se ha encargado de un plumazo a 2 pequeños diablillos, dos pequeñas pesadillas que cuanto menos en el cómic eran bastante interesantes en cuanto a su aspecto y también en cuanto a motivaciones, porque serán un poco diferentes, pero bueno, esto ya os digo que lo veremos más adelante. Aquí también es cuando Lucien y Morfeo están hablando del vórtice, porque se rumorea, hay un chisme en el que parece ser que dicen que hay un vórtice, lo comenta creo que es Abel, y en ese momento pues la conversación es captada por Rose, ¿vale? Porque como vórtice que es, ya lo decimos, porque si estáis escuchando esto es que habéis visto la serie, como vórtice tiene la capacidad de meterse dentro de los sueños de los demás, de acceder al reino del sueño, y en un momento de eso lo que ella cree que es una ensoñación vemos que realmente no es tal, y aquí pues ella empieza a quedarse con conceptos de vórtice, concepto del ánulo, porque el vórtice es una especie de momento cíclico, aunque en este caso es una persona, pero no deja de ser un acontecimiento, un evento que se produce cada cierto tiempo y tiene la posibilidad de destruir por completo el mundo de los sueños, aunque no tiene por qué ser siempre así, pero existe la posibilidad cuando normalmente siempre ha sido así. Entonces de momento Morfeo decide no tomar cartas en el asunto hasta que la cosa no esté más segura de que
realmente hace peligrar al reino de los sueños, porque recordad que los Eternos, es decir, Morfeo, Deseo, todos los demás, no pueden intervenir en el mundo de los humanos salvo en ocasiones determinadas. Quizás Muerte sea uno de los pocos ejemplos, porque realmente sí interviene en ese momento final para recoger las almas de los que fallecen, pero Morfeo y los demás pues no pueden actuar, o más bien dicho, no deberían actuar si la situación no lo requiere. Entonces, después de esto, por fin llegamos a Londres y tenemos la presentación de Unity Kincaid, que la habíamos visto en los primeros episodios cuando Morfeo es capturado y esta chica entra en lo que habíamos comentado de la encefalitis letárgica, aquella enfermedad que hacía caer recurrentemente a la gente en un estado de sueño comatoso, y nos cuenta la historia un poquito de ella, que había caído en ese sueño y que mientras el tiempo pasaba, lo que para su familia era una putada, para ella no lo era tanto, porque en ese mundo de los sueños había vivido muy bien, había heredado el negocio de los padres, había conocido a un señor de ojos dorados, y quiero que os quedéis con ese matiz porque es muy importante. Cuando estáis viendo la serie quizás no le prestamos atención suficiente a estos matices, pero veremos que luego es importante saber quién es ese hombre. ¿Por qué? Porque tiene un hijo con ella. Es decir, mientras Unity Kincaid estaba en el mundo de los sueños, recordad que había tenido un hijo. Ese hijo, en principio, podría parecer que era solamente fruto del sueño, pero realmente sabemos que no, que dio a luz a una hija, esta hija fue dada en adopción, tuvo otra hija, que a su vez tuvo otra hija. Es decir, esas típicas historias de hija, de hija, de hija, con la fortuna, con la suerte de que la nieta de Unity Kincaid, es decir, la hija de su hija, era nada más y nada menos que la madre de Rose Walker. Y aquí viene uno de los pequeños problemas que le he visto yo a la adaptación. ¿Por qué digo pequeño problema? Porque en el cómic, como os decía, la madre de Rose Walker está viva. Entonces ahí tenemos un encontronazo entre la abuela, la madre y Rose. Claro, por fechas nos cuadra un poquito más, porque estaríamos hablando de que todo pasa en 1916, pasan años, y en el 89, cuando Morfeo es liberado, pues Unity despierta. Entonces tiene un poco más de sentido que sea la abuela, que no ahora la bisabuela, porque debería tener bastante más edad. La actriz está bien caracterizada, no hay problemas, pero se hace un poco extraño que sea la bisabuela, ¿vale? Rose tiene 21 años, sigue haciendo los números, pues más o menos puede salir, pero tenía un poco más de sentido que hubiese sido la abuela. Aquí por fechas, recordad, lo pasamos a 2019, pues hay que hacer un poquito estos malabares. Es algo parecido a lo de la taberna del programa anterior, cuando os comentábamos esa historia del personaje que se reunía con un sueño cada 100 años, que en el momento final pues los edificios parece que se iban a derruir, no sabemos el tiempo que había estado cerrado y cosas así, que bueno, haces pequeñas concesiones a la serie, pero que tampoco acaban por matar la trama, ¿vale? Simplemente es un cambio curioso en cuanto a las diferencias del cómic y la serie. En este caso, de momento, la cosa va bien, ¿vale? Tenemos ya por fin todo el tema de Rose, que conoce a su abuela, lo acepta a la primera, y es algo bastante extraño, y pasamos a una de las primeras escenas, primeras presentaciones de los personajes que van a configurar parte de la trama de los siguientes episodios. Y vemos cómo se está preparando lo que viene siendo la convención de series o la convención de asesinos en serie, que lo que están intentando ahora, mientras están viendo a quién pueden invitar, a quién no, ellos quieren que el Corintio sea una de las estrellas de esta convención. Aquí hay algún cambio también respecto al cómic, en la manera en que contactan con el Corintio para poder asistir a la convención, pero tampoco es que sea un cambio demasiado grande y que afecte a la serie, porque al final el Corintio va a estar en el lugar que le corresponde en el momento en que le corresponda. Entonces,
Mientras vemos esto, evidentemente se nombra al corintio y, como en cualquier serie, cuando nombran un personaje, en el cambio de plano tiene que aparecer dicho personaje. Y aquí vamos a ir viendo, tanto en este episodio como en el siguiente, cómo el corintio va tras los pasos de Rose y pues va haciendo pequeñas visitas. Primero llega al piso principal o el piso original donde vivía Rose, que está el compañero suyo. Tiene un poquito de encontronazo sexual con ese compañero para sacarle información sobre Rose y al final pues sabe que se ha ido a Londres y que ahí no está y no sabe cuándo va a volver. Con lo cual tenemos al corintio que en teoría va a dirigirse a Londres a buscarla. Cambio de escena y nos encontramos con Rose otra vez, que mientras está en Londres, en casa de Unity Kincaid, ¿vale? En esta mansión, en la sede de esa sociedad, tiene una ensoñación. Esta ensoñación es muy interesante porque en ella aparecen las parcas, las nornas, o como se nombran ellas en esa visión, y que creo que es importante que nos quedemos con ese nombre, es el de las benévolas. El nombre de las benévolas va a ser importante en la trama de Sandman unos cuantos volúmenes después, ¿vale? Si llegamos a ver la serie adaptada, podemos hablar del volumen de las benévolas, porque es un volumen muy interesante, con muchas revelaciones, y algunas ya empezarán a verse dentro de esta temporada. Me parece una escena interesante porque ya vamos viendo partes de esta urdimbre, de este hilo conductor que nos va a llevar durante toda la temporada y posteriormente durante la serie. Luego también me parece interesante en este mismo episodio, siguiendo un poquito lo que va apareciendo, que mientras Lucien está investigando acerca de Rose Walker, acerca de Jet Walker, aparece un personaje que en el cómic aparece bastante más tarde. Por aquí, bueno, lo han puesto ya como el típico jardinero, persona que se cuida de los terrenos, a una especie de hombre calabaza. Y bueno, si lo habéis visto en castellano posiblemente no os diga nada, pero en la versión original es curioso porque este personaje está doblado por Mark Hamill, por Luke Skywalker. Y bueno, más allá de eso, es curioso el cameo del personaje, pero creo que está bastante bien conseguido. Esa especie de stop motion que tienen en la cabeza, creo que le viene muy bien a cómo está realizado. Y más allá de eso, simplemente comentar que me haya parecido bastante interesante. Entonces, ¿qué deciden Lucien mientras está investigando? Y es que Matthew, el cuervo, ¿vale? Vigile a Rose. En el cómic creo que es el propio Morfeo el que le decía que la vigilase, porque aunque no quiera intervenir, pues es normal que quiera estar un poco al tanto de qué es lo que está pasando con ese vórtice que puede joderlo todo. Entonces, en ese momento, creo que viene una de las partes, por lo menos a mí me parece la mejor parte del episodio en cuanto a diseño, y es que la transición, en el momento en que Matthew sale del mundo de los sueños, se dirige hacia el techo donde hay unos frescos, casi como si fuese la propia Capilla Sixtina. Es más, creo que lo que es la biblioteca del Reino de Sueño, creo que está basada, si no recuerdo mal, en el King's College, que es el mismo que utilizaron en Star Wars para hacer la parte de los archivos Jedi. Creo que se basó en todo esto, y realmente estamos viendo cómo tiene toda esa aura muy british también de biblioteca, y la verdad es que está muy bien cómo se ha transicionado todo. Me ha parecido estupendo. Y la verdad es que es acojonante. Lo estuve viendo el otro día otra vez para hacer el programa y me sigue pareciendo una de la transición mejor lograda de toda la serie. Pero bueno, es un pequeñito momento dentro de ese capítulo que no aporta nada más que solamente un deleite visual. Entonces, ¿qué nos encontramos más en este episodio? Después de la visita a Londres, pues nada, la bisabuela le dice a Rose que le va a pagar todos los gastos y que vaya a buscar a su hermano.
Entonces Rose vuelve otra vez a Cabo Cañaveral porque es donde tienen la última información fiable de que había estado ahí, y vemos cómo llega a una casa donde va a estar viviendo una temporada. Y es importante quizás que nos paremos un momentito aquí, porque todos los personajes que aparecen en esta casa, o al menos en esta casa y en la escena siguiente, aunque está relacionada con los inquilinos de la misma, tenemos al personaje de Hal, que es un poco el que hace de anfitrión, el casero. Tenemos a la pareja de Ken y Barbie, aunque sí, cuando lo leí en el cómic me hizo la misma gracia que seguro que a muchos de vosotros cuando lo visteis en la serie. No había otra pareja para poner que Ken y Barbie, pero creo que es importante que nos quedemos con ellos. También luego tenemos a las dos, no sabemos si hermanas, novias, lo que sea, que son Chantal y Zelda, estas dos góticas que son aficionadas a coleccionar arañas y que son un poquito creepies. Y luego nos comentan que también hay un inquilino que se llama Gilbert, aunque parece ser que no sale de su habitación por motivos X, porque siempre está leyendo o haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué digo que tenemos que verlo de esta manera? Porque es muy, muy importante cuáles son los personajes que van a tener más importancia, más relevancia en el devenir de los acontecimientos. Lo que os decía, mientras estaban investigando, Matthew va a ir a vigilar los pasos de Rose, y ahora que digo lo de Matthew, creo que lo he dicho mal antes, y es el Trinity College en Dublín, el que está más o menos cogido como inspiración para este tipo de bibliotecas. Los personajes de la casa de alquiler de Rose Walker en Cabo Cañaveral. Yo destacaría principalmente de todos ellos, porque va a tener especial importancia quizás más adelante, los personajes de Bárbara o Barbie y el personaje de Gilbert, que aparecerá justo después de que Rose llegue a la casa. Se presentarán y quedarán para ir a tomar algo por la noche y ver una especie de espectáculo. En este espectáculo, ¿vale? Pues básicamente lo que tenemos es a Hal, que está convertido en Dolly, ¿vale? Es un personaje pintoresco, carismático, y en el que empiezan a cantar en esa especie de musical o ese espectáculo drag. Creo que lo nombran así justo en los cómics. Y aquí yo creía que iban a aprovechar y hacer algún pequeño guiño y meter, porque el estilo se prestaba a utilizar la canción de las Corchettes, la de Mr. Sandman. Pero bueno, no he tenido ese placer y hubiese quedado muy bien. Hubiese sido un guiño estupendo, porque en el cómic, cuando tenemos la parte de John Constantine, constantemente, para la redundancia, hace referencias a todo tipo de canciones que tienen que ver con sueños, con Sandman, y se hubiese estado bien como guiño. Pero aún así, la escena es clavada al cómic, y en un momento dado Rose sale a hablar por teléfono a la calle y es increpada por unos chulos de discoteca. En el cómic creo que uno de ellos llevaba la banderita nazi en la camiseta, pero bueno, estamos en 2019, sigue habiendo nazis, pero no llevan las camisetas a la vista. Pero es muy interesante cómo se presenta el personaje de Gilbert, porque va a ayudar un poco a Rose a deshacerse de ellos. Y es un personaje totalmente anacrónico, porque es muy british, es un gentleman. Y no cuadra muchísimo con lo que estamos viendo en ese ambiente. Luego veremos por qué, y por qué ese personaje nos parecía, ya viéndolo en la serie, incluso leyéndolo en los cómics, como nos parecía un poquito fuera de lugar. Es interesante que mencionemos también cómo el corintio también más o menos pues llega un poquito para apuntarse a
a la convención porque, para llamar la atención, no se les ha ocurrido nada más a los organizadores que cargarse a un pobre camarero y arrancarle los ojos. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, con el modus operandi del corintio, es probable que saliese en todas las noticias y el corintio acabase enterándose de que alguien se está haciendo pasar por él, y lo más probable es que llegue al lugar donde eso ha pasado. Oye, que puede llegar y reventarte, bueno, pero por lo menos está aquí, y ya que está, pues si lo convencemos para la convención, pues mucho mejor. Es un plan perfecto, un plan sin fisuras, que puede salir mal, ¿no? Que te venga un asesino en serie a una convención de asesinos en serie. Entonces, es tan absurdo verlo en la serie como leerlo en los cómics. No por la trama, porque realmente es un capítulo potente el que tenemos en el cómic. En la serie es un poco más descafeinado, pero en el cómic es potentísimo lo que estamos viendo de esa convención, y merece muchísimo la pena. Luego, en el episodio tenemos varias escenas en las que Morfeo está buscando a Jet. Está hablando también con Lucien de que no lo encuentran ni en el mundo real ni en el mundo de los sueños, y en el momento en que están hablando, de repente Rose Walker está en medio de la conversación, se ha colado ahí, aparece en el mundo de los sueños y les pregunta qué saben de su hermano. Entonces, pues bueno, ellos le dicen que no saben nada, que realmente no lo encuentran, y que lo que tiene que hacer Rose, le dice Morfeo, es seguir buscando a su hermano, que siga pensando cuál puede ser el sueño de Jet y que allí pues lo encontrará. Entonces luego vemos como, ya para finalizar el episodio, vemos la escena en la que Jet intenta huir del lugar en el que está, porque si no, dice que lo van a encerrar en el sótano. Y con eso finaliza el episodio 7. Cosas interesantes del episodio, cosas no tan interesantes del episodio, que tienen que ver sobre todo con algunos de los cambios. En el episodio hemos visto diferentes momentos en los que Rose interactúa con Morfeo, ¿vale? Cosa que en el cómic no pasa así. Ella sí que tiene capacidad de meterse en los sueños de los demás, pero no llega a interactuar directamente con Morfeo, ni en ese momento ni en los momentos posteriores que van a venir en el episodio 8, sino que tiene más que ver con el personaje de Gilbert, porque luego veremos quién es realmente y cómo conectan el personaje de Sueño con Rose Walker, para finalmente que todo explote metafóricamente y tengamos la ansiada solución al Vortex o al Vórtice. ¿Qué me ha parecido el episodio 7? Creo que sigue en la línea de lo que habíamos visto antes, aunque quizás la trama parece que vaya un poquito hacia abajo, porque no es tan interesante a priori como recuperar los bártulos de Morfeo, pero sí que este episodio creo que sienta las bases de lo que podemos llegar a ver en una temporada 2, 3 e incluso una temporada 4, si mantienen más o menos unos 2 volúmenes por adaptación. Creo que es un episodio que se merece unas cuantas revisiones, porque tenemos, como os digo, personajes muy interesantes como Barbie Ken, tenemos un personaje interesantísimo como es Lita, porque luego en el siguiente episodio, cuando le pasen cosas a Lita, os comentaré algunas curiosidades de este personaje, porque realmente merece mucho la pena. A nivel visual, creo que ninguna pega, creo que está todo muy bien, pero es que luego la serie va a ir un poquito a más, y esto lo vamos a ver ahora en el episodio 8, que también, igual que en el episodio de La Casa de Muñecas, lleva por título el mismo que uno de los números del cómic, y en este caso es Jugar a papás y a mamás. El episodio, igual que el anterior, arranca con la conversación que se había quedado un poquito a medias entre Morfeo
Rose Walker y Lucien hablando sobre Jet y sobre su posible paradero. Como os he dicho, ¿vale? Esto cambia un poquito respecto a los cómics, pero en este episodio va a estar más centrado, y creo que esta es la parte interesante, en los sueños de Jet, en su situación, y también vamos a ver algunas de las habilidades, en este caso pasivas más que activas, de Rose Walker para moverse dentro de lo que vienen siendo el mundo de los sueños. Aquí en este episodio creo que es en el que más cambios he notado respecto a la adaptación del cómic, sobre todo porque han simplificado tramas. Hay sueños, hay personajes que están fusionados en un mismo punto argumental que, bueno, en el cómic están muy bien, en el cómic son bastante impresionantes, y aquí en la serie pues simplemente cumplen. Por eso os decía en el programa anterior que quizás este arco en cuanto a adaptación era un poquito menor, ¿vale? Pongo muchas is en el poquito, porque realmente no es que sea una mala adaptación ni mucho menos, sino que simplemente supongo que por razones argumentales, por tiempo, por presupuesto, lo que sea, pues han decidido que esto no podía ser así y han decidido pues limitarlo, pero con acierto. Creo que ha sido bastante interesante. ¿Qué vemos en este primer sueño de Jet? ¿Vale? Recordad que lo han encerrado en el sótano, ¿vale? Cuando quería huir en el episodio anterior. Y en este sueño, Jet tiene como una especie de Batcueva. Y reitero lo de Batcueva, porque en momentos puntuales de ese sueño se ven figuritas de Batman, figuritas de Wonder Woman, figuritas de Superman. Un poquito esa relación que el cómic tiene con el universo DC, que aquí por razones de derechos pues no pueden ser tan obvias. Es un sueño interesante porque hace referencia al flautista de Ameline. Recordad, con todas las ratas que seguían el ruido de la música y demás. Y es que aquí, mientras él está buscando al flautista, pues es atacado por un enjambre de ratas. Ratas que en el mundo real, por lo menos una, le está mordiendo porque está en el sótano malviviendo, ¿vale? Algunos se reían de Harry Potter, que estaba en una alacena, pero este pobre chaval está en un sótano infecto que no presagia nada bueno. ¿Qué es interesante destacar del sueño de Jet? Que él mismo en este sueño es Sandman. De hecho, el Sandman que representa a él, si no recuerdo mal, es el Sandman original, al menos con el traje y demás, de los años 60 o 70 o algo así. Creo que es bastante parecido. Y es curioso, porque en el cómic él no es Sandman. Sandman es otro ser, otra persona que está bajo la influencia también de los dos seres, las dos pesadillas que se habían fugado en los cómics y que no aparecían en la serie, como son Bruto y Glob. Aquí, bueno, pues tenemos a una pesadilla que está actuando como de mentor de Jet en ese sueño y que ha adquirido la forma o el aspecto de la madre, o de como él recordaba que era su madre. Entonces él se cree que es Sandman y tiene poderes relacionados con la arena, con el tiempo y demás. Es un sueño muy de niño, ¿vale? Incluso el mismo traje es muy hortera, aunque bueno, es un poco traje de los años 60-70, ¿vale? Del Sandman de Jack Kirby. Y la verdad es que no queda mal en pantalla, porque al final no deja de ser un niño. Sueños aparte, tenemos al Corintio, ¿vale? Este va a ir durante todo el episodio intentando encontrar a Rose. Llegará a Londres, se entrevistará con Unity, se dará cuenta de que ya no está en Londres, volverá a Cabo Cañaveral, allí obtendrá unas cuantas
pistas más sobre Rose y también sobre Jet, y al final dará con el paradero de Jet, cargándose a los padres, entre comillas, de acogida, y finalizando el episodio con Jet subido en el coche. Así me saco la parte del corintio de este episodio, porque realmente lo que hace es ir buscando pistas para encontrarlos, ¿vale? Para poder atraer al vórtice hacia donde él quiere, y no hace nada más durante el episodio. Así nos podemos centrar ahora en la parte de los sueños, porque casi todos los personajes involucrados en esta trama, en este episodio, van a tener ciertos sueños que son bastante interesantes, casi todos, y muy importantes de cara al devenir de la serie. Importante, Lita Hall, ¿vale? Es la amiga de Rose, es la que nos cuentan en el episodio anterior también, que era la vecina de enfrente, que cuando murió la madre pues se hizo muy amiga de Rose, y que el marido pues había muerto hacía pues un año o hacía escasos meses. ¿Por qué es importante? Porque este personaje, Lita, en el cómic no es la amiga de Rose, no tiene prácticamente relación alguna. Es más, es la mujer de un personaje, un hombre llamado Héctor, igual que aquí en la serie, que estaba siendo controlado de alguna manera por los personajes de Bruto y Glob, que se habían escapado del reino de los sueños. Esa trama que habían fusionado con el sueño de Jet en el cómic, quien realmente sueña que es Sandman es Héctor, es el marido de Lita, que había muerto, y mientras él estaba en forma fantasmal, pues dentro de ese mundo del sueño ella seguía con él. Entonces, claro, se crea aquí una especie de confusión, porque es bastante chungo lo que le pasa en la serie y lo que pasa en el cómic. Difieren un punto, pero luego vuelven a confluir, como pasa con todo. Son cambios, pero que al final estamos en el mismo punto, ¿vale? Se diverge en diferentes ramificaciones, pero el punto de destino va a ser exactamente el mismo, tanto en la serie como en el cómic. Este personaje, Lita, claro, en la serie no pueden tomarse las licencias que deberían, pero en el cómic tampoco se hace referencia explícita, ¿vale? En el mismo cómic de Sandman, pero sí que el personaje de Lita Hall en verdad es la hija de Wonder Woman. Sí, es la hija de Diana y Steve Trevor, porque en verdad se llama Lita Trevor Hall. Lita viene de Hipólita, o Hippolyta, como dirían en inglés. Entonces, claro, es ese personaje. Ese personaje había estado en los cómics, ¿vale?, de los años 70, creo también, metida dentro del mundo de los superhéroes, una especie de nueva Liga de la Justicia, y tenía una serie de poderes, en plan, creo que le llamaban Furiosa o Furia o algo así, porque se ve que tenía un pronto que en cuanto se enfadaba pues se volvía bastante poderosa. Y en ese mismo universo, lo que no recuerdo en qué tierra, porque todo esto creo que venía a partir del evento este de Crisis en Tierras Infinitas, que es, los que seáis lectores de cómics ya sabéis que supuso un antes y un después en todas las relaciones de los universos de DC, de las diferentes tierras, y creo que en la Tierra 2, creo que es cuando este personaje de Lita tiene más fuerza, porque en esa tierra creo que Diana deja de ser una superheroína para casarse con Steve Trevor, tener a la niña y dejar de ser la Wonder Woman que conocíamos. Entonces, en esa especie de futuros alternativos, multiversos, diferentes tierras, pues en una de ellas Lita estaba con Héctor, que también era un superhéroe, pero en algún punto era controlado por un villano. Y también en otra serie de cómics, el mismo personaje de Héctor acaba siendo como succionado por una especie de campo de sueños. Creo que le llamaban el ensueño. Lo busqué hace tiempo cuando preparaba cositas para Sandman, hacía unos meses también. Y en ese momento, pues también con todos esos argumentos, esos puntos de unión, aquí Neil Gaiman pues utiliza a este personaje como punto importante
porque lo que le pase a Alita va a tener bastante repercusión mucho más adelante en la serie. Aunque, por suerte, en la serie de Netflix no hay conexión alguna con Wonder Woman, ¿vale? Y eso nos va a permitir, pues, ver otros puntos del personaje que de otra manera estarías atado como guionista, como creador, a no marear demasiado a todas esas relaciones con el universo de DC. Aquí, al tener más vía libre, pues pueden hacer lo que quieran. Pero, como curiosidad, el personaje de Alita en los cómics, en el mundo de DC, era la hija de Wonder Woman y de Steve Trevor. Dicho esto, es interesante cómo dentro de este sueño, pues ella va a quedarse embarazada más adelante, porque en el cómic, bueno, igual os lo cuento cuando vayamos avanzando sobre los sueños, porque esto va a venir más tarde, cuando todos los personajes estén soñando, porque ahora vamos a pasar un momentito a una parte interesante también, y es todo lo que le está pasando a Jet en la casa de acogida. Como os decía antes, está encerrado en el sótano, y cuando Rose, por azares del destino, está colocando carteles, Lita es la que va a hablar con la asistente para ver si de alguna manera pueden, de una vez por todas, concederle o al menos una visita a Jet, o realmente ya que su hermana, pues que ella se haga cargo. En ese momento, la asistente, después de encontrar el papelito de ¿habéis visto a este chico que se está dedicando a colgar Rose por toda la ciudad? Parece que se queda un poco con la mosca detrás de la oreja y quiere ir a ver si todo está correcto con Jet en la casa de acogida. Recordad que en estos casos, pues la familia que hace de acogida del niño cobra a final de mes unos buenos dólares. Creo que aquí son $800 al mes por tener al niño, y es algo a lo que esta familia pues no quiere renunciar, pero tampoco quiere gastarse un duro en mantener a ese niño, que de hecho para eso les pagan. Y después de tenerlo en el sótano, pues típicos chantajes, típicas escenas de maltrato, y quieren fingir que todo funciona bien, que el niño está contento, que la cosa aquí sigue funcionando bastante bien. Igual que en el cómic, ¿vale? Aquí no hay cambios, está todo bastante bien llevado, pero es interesante ver cómo al final el niño intenta de alguna manera llamar la atención de la asistente social con una nota, pero bueno, es descubierta esta nota por parte del padrastro, podríamos llamarle así de alguna manera, y pues vemos que las consecuencias parece que no van a ser muy buenas para Jet. Todo esto se vendrá luego en nada, porque el mismo Corintio se cargará a esas dos buenas personas, pero antes que todo eso tendremos toda la parte de los sueños, que es lo que empezará a partir de esa noche, cuando todos se vayan a dormir, y en el momento en que Rose de alguna manera podrá viajar por los sueños junto a Morfeo. En este caso va a poder viajar con ella, y veremos cómo todo ello nos lleva a un par de escenas, creo que son bastante memorables en el cómic, y que en la serie, por lo menos una de ellas, creo que la han adaptado enormemente bien, y es normal teniendo en cuenta la trascendencia que va a tener luego en todo el tema de las adaptaciones, y es la escena de Barbie, que ahora lo comentaremos. Pero en el momento en que se ponen a dormir, vemos como cada uno de ellos, empezando si queréis por Hal, vemos como está soñando con sus actuaciones musicales, y poco a poco va arrancándose la cara y cambiando como si fuese una máscara de Misión Imposible, hasta que al final pues casi se queda o sea, se arranca la piel a tiras, literalmente. Puede ser alguna metáfora, posiblemente algún sueño en el que intentamos fingir quiénes no somos, mostrar una faceta nuestra que no va acorde a lo que realmente
nos creemos que somos. Y en verdad, pues es bastante interesante. Otra ocasión desaprovechada para no poner la canción de las Corchets. Aquí vendría también muy a huevo, y más estando en un mundo de sueño. Pero bueno, me he quedado con las ganas. Luego, Rose va pasando, abriendo puertas, va saltando de un sueño al otro. Y en el siguiente sueño tenemos a Lita, que está con el marido ahí dándole al manubrio. Se está ahí pasándoselo en grande, porque básicamente es un poco lo que hace todas las veces que sueña, que es montárselo a lo lindo, con un pedazo de casa, con el marido, y nada, a ser felices, que para eso es un sueño. Luego tenemos también los sueños de Chantal y Zelda. Chantal está allí en una especie de biblioteca, leyendo un libro, algo que para ella es muy importante. Luego tendremos también, por hacer un poco las dos góticas, tenemos al personaje de Zelda corriendo por un cementerio, porque todo esto al final nos va a llevar un poquito a que encontremos el camino hacia el lugar donde se encuentra Jet. Me he dejado uno de los sueños, ¿vale? No he ido por orden, ¿vale? Como si fuese la propia Rose que va saltando de un sueño a otro. Me parece interesante que comentemos el sueño de Barbie. El de Ken, vemos que está en pelotas con un deportivo aparcado en una puerta. Barbie está dentro. Él algo ha hecho en ese sueño, ¿vale? Y ella está pues cabreada. En cambio, en el sueño de Barbie, ella está como en una especie de prado, que es un mundo de fantasía, vestida de princesa. La acompaña una especie de perro enorme, peludo, que le llaman Martin 10 huesos. Y la verdad es que en cuanto vi eso en pantalla, se me cayeron los huevos al suelo, básicamente. ¿Y por qué? Porque creo que está adaptado de manera espectacular. O sea, hay otros momentos en los que el CGI canta muchísimo y demás, pero aquí el personaje de Martin 10 huesos se lo han currado a base de bien, y no me extraña teniendo en cuenta lo que va a venir en posteriores entregas si conseguimos adaptarla. Recordad que a día de hoy Netflix no ha renovado la serie, no sé si cuando suba este archivo a iBooks estará renovada, pero por ahora no, y es una pena, porque realmente toda la parte de Bárbara en temporadas posteriores va a merecer muchísimo la pena. Como os digo, en ese momento también tenemos a Morfeo, que se está colando en los sueños, también como Rose, buscando a su hermano. Y tenemos otra de las invenciones de la serie, ¿vale? Que son las conversaciones entre ellos dos, entre Morfeo o Sueño y Rose, que le indica un poquito pues cómo puede proceder para encontrar a su hermano. Y al final, pues sí, todos consiguen llegar al sueño de Jet, ¿vale? A través del sueño de Zelda, porque de alguna manera en estos sueños siempre buscamos nosotros un lugar en el que nos encontramos seguros, algo que signifique para nosotros confort, que signifique un piso franco, y en este caso pues es la calle de la casa donde vivía cuando estaba Jet con su madre y su hermana, y esto pues le trae buenos recuerdos, y ahí pues tiene su base de operaciones, su Batcueva. Entonces en ese sueño, cosa que en el cómic tenemos una pelea bastante interesante entre el Sandman, que es el marido de Lita, y el propio Sueño. Aquí por razones obvias pues no vemos esa escena, porque es algo mucho más simple. Aquí el demonio, o la pesadilla, más que demonio, que tiene prisionero a Jet, decide entregarse porque realmente lo que no quería esa pesadilla es ser alguien que asuste a los humanos, y quería ser más que una pesadilla, ser un sueño. O sea, es muy interesante cómo varias de estas criaturas creadas por el propio Sueño durante el transcurso de la serie, estamos viendo cómo no son, o sea, si yo creo una pesadilla, no es siempre una pesadilla, sino que, y es una frase interesantísima del personaje, es que las propias pesadillas también pueden soñar, y sueñan con ser algo mejor, con ser algo que no asuste, sino que infunda paz, infunda alegría. Y esto vamos a ver que al final de todo en Morfeo va a despertar una simpatía especial
Y aquí va a terminar esto con el fin del sueño de Jet, sobre todo porque una vez capturado o sacado del sueño a la pesadilla, pues Jet va a despertar, así le dice Morfeo que despierte, y en el momento en que él se despierta, pues vamos a ver que se encuentra un poco solo en la casa, nadie le contesta, y es que esos padres ya están muertos, y aparecerá el Corintio, como os decía antes, porque ya ha encontrado a Jet. ¿Qué me parece la parte final del episodio en relación a Morfeo? Una vez esa pesadilla de alguna manera deja de formar parte del mundo de los sueños, vemos una actitud de Morfeo que realmente es bastante criticable, no por cómo actúe con esa pesadilla, porque a ver, realmente se ha escapado del mundo de los sueños y ha intentado hacer algo por su cuenta. En los cómics, Bruto y Glob lo que intentaban crear era una especie de nuevo mundo de los sueños con un nuevo Sandman que ellos pudiesen controlar y crear ellos mismos sueños, pesadillas, cosa que al final pues tampoco les sale bien, porque Morfeo, igual que aquí, acaba haciéndose con el control, acaba capturando a esos dos pesadillas, y más o menos el final es el mismo que vemos aquí. Pero me parece un poco importante como la reacción que tiene Morfeo, que tiene Sueño con su criada, con la bibliotecaria, en este caso con Lucien, es cuanto menos criticable. Es en plan, bueno, así, mientras yo estaba preso, vale, tú has tomado las decisiones que has creído, pero ahora yo estoy aquí, así que vuélvete a tu biblioteca y déjame que haga yo las cosas como me dé a mí la gana. O sea, es bastante lamentable. O sea, una persona que ha estado cuidando de tu reino mientras tú estabas preso, que bueno, luego ya veremos cómo una entidad como un Eterno se puede dejar apresar por unos simples mortales, es cuanto menos cuestionable. Como tantas otras son cuestionables las actitudes de Morfeo a lo largo de la serie de los cómics, pero es que son necesarias para que podamos ver luego las evoluciones que tiene a lo largo de los capítulos. Y con esto finalizaría el episodio 8 de Sandman, y nos meteríamos ya directamente luego en el episodio 9, en Coleccionistas, donde vamos a ver todo lo que viene siendo la convención de asesinos en serie, ese capítulo tan jodidamente retorcido en los cómics, que aquí en la serie pues bueno, han optado un poco más por tensión y terror, pero que les ha salido bastante bien. Así que antes de meternos con el episodio y descender a esos pasillos de locura, vamos a ir con algo un poco más agradable, algo que seguramente nos proporcionará dulces sueños. Some of them want to get used
Seguimos ahora con el episodio 9, en este caso Coleccionistas, donde por fin vamos a adentrarnos dentro de esta convención de seriales, de asesinos en serie, de gente a cada cual más tarado y tarada, y tendremos un episodio que destila bastante terror. Como os decía antes de la pausa, en el cómic esto va a ser mucho más tenebroso, pero aquí han salido bastante airosos. ¿Qué tenemos en Coleccionistas que nos apetezca comentar, que nos apetezca meternos en ello? Y es que el capítulo empieza con una conversación entre Rose y Lita que habíamos visto en el episodio anterior, aunque yo no os lo comentaba porque esto va a tener relevancia ahora en este episodio, y es que Lita, en su sueño, donde está dándole a la matraca con su marido, sueño sí, sueño también, pues por arte de magia se queda embarazada. Esto en la serie fue bastante chocante, más que nada porque en el cómic, ya cuando Lita entra en el mundo de los sueños, después de que Héctor, su marido, muera, ella ya estaba embarazada de unos 6 meses, creo recordar, y durante esos 2 años que más o menos está dentro del mundo del sueño, pues el bebé no acaba de salir. Entonces aquí, bueno, pues por convenciones del guión, se queda embarazada durante estos sueños y más o menos pues se le atribuye un poquito la culpa de que se quede embarazada a los poderes que está generando Rose como vórtice. Es decir, Rose puede de alguna manera convertir en realidad los sueños de cualquiera que esté relacionado con ella. Esto ya se nos deja entrever cuando tenemos las explicaciones de qué es un vórtice, pero bueno, no está mal, no está nada mal como lo han llevado aquí. Creo que es interesante como nos lo están contando, pero en esta parte de aquí ya vamos viendo cómo hay un cierto resquemor con los personajes de Matthew y Lucien. Recordad que en el capítulo anterior Sueño había tenido pues una contestación bastante desafortunada hacia Lucien porque ahora él en teoría ya ha recuperado su reino, ha recuperado sus poderes y ahora ya no hace falta que nadie más se encargue de hacer lo que él hacía, sin que tenga en cuenta que había sido ella quien durante su ausencia había estado gestionando como buenamente pudo todo su reino. Esto más adelante tendrá su contrarréplica y veremos cómo Sueño pues al final de la temporada ha avanzado un poquito más y ya no es ese ser tan despreciable que en algunos momentos nos parece tanto en la serie como en el cómic. En el cómic sobre todo más con algunas actuaciones que tiene, pero creo que está bastante bien, es bastante guay ver cómo poco a poco se van forjando estas alianzas, ¿no? Porque al final todo son cuestiones de lealtad. Ya hemos visto cómo con las pesadillas, con los habitantes del sueño que se habían fugado del reino durante la ausencia de Morfeo, vemos ya cómo todo gira también alrededor de la lealtad, de la creación, de a quién le debes sumisión y a quién no. Y aquí pues están trabajando sobre ello. Tenemos diferentes conversaciones y está muy bien cuando llega el personaje de Mark Hamill, el hombre calabaza, que está buscando precisamente a Lucien y no a Morfeo, porque de alguna manera durante todos esos años la que se ha encargado de todo era ella y al final es a quien todos le rinden cuentas, le informan cuando algo sucede. Todavía están por adaptarse un poquito a que Morfeo vuelva a estar en su trono. Pero lo que nos interesa de este episodio de Coleccionistas es qué está pasando con esa convención y qué está pasando con el Corintio y con Jet. Los habíamos dejado a los dos a punto de emprender un viaje y durante este episodio van a ir llegando los dos hacia el lugar donde ocurre esta convención de seriales. Vamos viendo cómo van apareciendo diferentes personajes durante esta
esta convención, a cada cual más extraño. Tenemos a Fanland, tendremos al hombre del saco y varios nombres más que van apareciendo, pero al final los 3 o 4 que solo aparecen durante el episodio, cada uno tiene sus aptitudes y actitudes que nos hacen temer bastante por la integridad de los personajes, no solo física, sino también mental. Rose, por su parte, recibe la llamada y Jet contacta con ella, le dice que está con una persona que la ha encontrado y que se van a dirigir hacia el hotel, no recuerdo el nombre, donde están teniendo la convención esta. Entonces ella decide que va a irse a buscarle, evidentemente no podía hacer otra cosa, y aquí es cuando Gilbert, de manera muy caballerosa, se ofrece a acompañarla para que no vaya sola. Esto es bastante parecido al cómic, y aquí tienen una conversación ellos dos que es bastante interesante, que es cuando Rose le comenta que parece un gentleman inglés, y aquí en este caso Gilbert, que es el actor Stephen Fry, pues la verdad es que lo borda. Ya os lo dije en el capítulo anterior, que esa especie de caballero tan anacrónico pues iba a tener su importancia. Y cuando avancemos un poquito más en el episodio veremos algunos de los cambios que ha habido respecto al cómic que no me acaban de gustar, pero que he de reconocer que aquí quedan bastante bien. Por ahora tenemos ya situados a Jet y al Corintio hacia la convención, Rose y Gilbert también van hacia allí, y mientras vamos a ir viendo un poquito qué pasa con los demás personajes, y es que por ejemplo vamos viendo cómo el mundo de los sueños se está empezando a resquebrajar. Notamos uno de los primeros cambios cuando Lita está soñando otra vez con lo de siempre, porque no sueña otra cosa, y hay una especie de terremoto. Aparentemente no está pasando nada, ¿vale? Tanto ella como su marido Héctor salen fuera de esa casa tan espectacular que han construido en el mundo onírico y aparentemente todo está bien, no está pasando absolutamente nada. Pero cuando la cámara se aleja, vamos viendo que poco a poco ese mundo se está resquebrajando. Pero claro, esa misma abertura que está viendo en el suelo también ha afectado al mundo de los sueños como tal, al reino de Morfeo, y se ha dejado notar el temblor. Esto sucede porque cada vez el vórtice va obteniendo más fuerza, más poder, y esto de alguna manera está afectando a la estabilidad del mundo de los sueños y, como veremos más adelante, también en la propia integridad física de sueño. Creo que está bastante bien llevado, sobre todo porque cuando vemos por fin que Morfeo decide que ahora sí, que ya es el momento de empezar a intervenir, vamos a ver cómo durante todo el transcurso de lo que está quedando de episodio, tanto de este como del siguiente, las interacciones que hay entre Morfeo y Rose son un poquito contradictorias de lo que teníamos en papel. Pero bueno, por ahora, cuando llegan al hotel, Jet y el Corintio, ¿vale? Ya después de la llamada, llegan al hotel y lo más normal es que, niño, tú quédate en la habitación, no te pases por aquí porque hay mucho tarado, que solo diga el Corintio pues tiene guasa, pero bueno, al final lo único que quiere él es atraer a Rose, porque no deja de ser el vórtice, y la quiere aprovechar para su propio beneficio, que no es otro que intentar acabar con Morfeo y que por fin pues las pesadillas realmente puedan vagar libremente y él de alguna manera crear escuela y que sus actos pues bueno sirvan de inspiración y él pueda aprender más del mundo de los hombres. Como era de esperar, el niño no va a hacer ni puto caso y se va a pasear como Pedro por su casa por el hotel. Esto le va a llevar más a un quebradero de cabeza, pero lo veremos un poquito más adelante. Es interesante destacar también que durante el trayecto hacia el hotel, la escena que tenemos entre Rose y el personaje de Gilbert de alguna manera concluye un poquito con el sueño de Rose, ¿vale? Porque ella se duerme en el coche y se mete dentro del sueño de Lita. Ella se mete ahí, están súper bien, súper guay, pero hay otra persona que también está al acecho, que está navegando por el mundo de los sueños
para poder finalizar todos estos problemas, y no es otro que Morfeo. Y aquí tiene lugar una escena que, si en el capítulo anterior os comentaba que algunos de los sueños habían quedado fusionados de alguna manera, aquí vemos parte de la resolución de uno de ellos. Y es que Morfeo, cuando llega, directamente lo que le dice a Héctor, el marido de Lita, es: tú estás muerto, tienes que largarte de aquí, no pintas nada, esto es el sueño y se acabó. Tú estás embarazada y ya veremos qué hacemos con este niño, porque es el hijo del sueño y me pertenece. Básicamente es la frase que le dice, porque va a cobrar esto bastante importancia en las temporadas que vendrán. Pero sí que me gusta porque de alguna manera han cerrado el círculo. En el capítulo anterior, cuando el sueño de Jet, que él era Sandman, os comenté, creo recordar, que este sueño también era compartido en el cómic por el marido de Lita. Él era Sandman, Lita vivía en el sueño, pero a la vez ellos dos estaban dentro de la mente de Jet, ¿vale? En el cómic, Glob y Bruto controlaban de alguna manera la mente del pobre niño, por eso Morfeo no había manera de que lo pudiese encontrar ni en el mundo de los vivos ni en el mundo de los sueños. Todo esto aquí, a pesar del cambio, se resuelve bastante bien. Creo que es interesante cómo nos deja ver a un Morfeo que es totalmente pragmático. O sea, esto me molesta, esto va fuera. No titubea, no hay ningún momento de duda, él lo hace y punto, sin que eso le produzca el más mínimo pesar. Pero me gusta lo que viene a continuación, y es cómo Rose se enfrenta a Morfeo. Todo esto en la serie está muy bien. En los cómics, para nada, Morfeo y Rose tienen estos encontronazos, salvo al final de todo, cuando Rose debe dejar de ser el vórtice, que Morfeo se aparece. Aquí es más Gilbert quien en un momento dado le dice a Rose, si no recuerdo mal, que si se encuentra en un apuro, si ve que todo está perdido, que recuerde a un nombre que ella le dará en un papel y que avise a esa persona, que de alguna manera que lea lo que pone ahí, para que de alguna manera Morfeo, cuando lo nombran, pueda de alguna manera conectar mediante pensamiento, mediante sueños, y pueda aparecer. Aquí no, aquí en la serie ya directamente están teniendo varios encontronazos, metiéndose en los sueños de cada uno de ellos. Y bueno, creo que es una parte interesante el cambio, más que nada porque nos da una motivación de peso para entender qué conflictos puede tener el hecho de que Rose sea el vórtice, y de que para que todo esto pueda solucionarse, Rose te va a morir. Si no muere, existe la posibilidad de que todo el reino de los sueños se vaya a tomar por saco. Y eso es algo que Morfeo no puede permitir. Entonces me gusta cómo lo están llevando dentro de la serie. Otro de los puntos, y creo que aquí voy a centrarme solo en lo que viene siendo la convención, para no ir saltando ahora de escenas. La convención, la verdad es que me parece igual de absurda que en el cómic, pero no absurda en el mal sentido de qué mierda estoy viendo aquí, qué tontería. No, o sea, es una convención de asesinos en serie, a cada cual más macabro, y vamos viendo cómo por dentro de las convenciones se están hablando de varias cosas. Cada tarado con sus manías, algo que en el episodio 10 se acentuará un poquito más. Pero sí que vamos viendo en este episodio 9 diferentes conversaciones de lo que ahí sucede. Pero es interesante destacar el tema de que durante la convención, y esto pasa más en los cómics, también lo podemos ver un poquito en el episodio anterior, cuando están intentando invitar al Corintio, y es que de alguna manera se dice que durante los días de la convención ninguno de los asistentes puede coleccionar nada. Y cuando hablamos de coleccionar, estamos entendiendo trofeos que puedan llevarse, ya sean ojos humanos, vísceras, lo que sea que cada uno se dedique a coleccionar.
Pues bien, dentro de la convención, por lo visto, se les ha colado un periodista que se hace pasar por el hombre del saco y es fácilmente descubierto. Pues bien, el momento en el que se cargan a ese personaje, entre la doctora, entre el curtidor y el propio Corintio, es bastante macabro, un poquito suavecito para mi gusto, pero esto nos va a poner ya de relieve cómo son de farsantes esta gente, de macabros, porque al final el propio Jet, que como os he dicho antes no hace caso y está rondando por el hotel, pues ve lo que está sucediendo y como es de recibo acaba huyendo. Esto dejando un poquito de lado lo que es la convención, ¿vale? Luego en el siguiente episodio veremos más partes de esta en la que está involucrado uno de los seriales, en este caso Funland, pero por ahora dejamos convención y nos centramos en algunas de las cositas que nos interesan. ¿Por qué digo eso? Porque relacionado con la conferencia tenemos el momento en que llegan Gilbert y Rose al hotel. Y con unas maniobras de distracción consiguen hacerse con 2 acreditaciones, y mientras Rose está buscando por un sitio, Gilbert también va avanzando por la convención. Y ahí pues vamos viendo lo que os decía. Conversaciones, frases, conferencias, cada cual más disparatada sobre el mundo de las mujeres dentro de las asesinas en serie, el mundo de la religión, porque ahí también hay sus más y sus menos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién actúa mejor en nombre de Dios? Es Dios quien juzga a los suyos. Uno es el martillo de Dios, el otro no tiene capacidad para distinguir, sino que es el Dios mismo quien decidirá quién vive o quién muere. O sea, unas ideas de olla que está prácticamente calcado del cómic, estos pequeños flashes de cosas que suceden durante una convención. O sea, imaginaos lo macabro que es una convención de asesinos en serie. Algo impensable en un mundo real. Pero todo esto finaliza con la aparición del Corintio en una de estas salas, y Gilbert ve al Corintio. Nosotros sabemos qué va a pasar porque lo hemos leído en los cómics, pero lo que sí que sucede es que de alguna manera Gilbert reconoce al Corintio y pone pis en polvorosa, no sin antes dejarle una nota a Rose para que pueda saber qué es lo que está pasando. Esto en un principio nos puede chocar, pero es que, como veremos en el episodio siguiente, Gilbert esconde mucho más de lo que parece a primera vista. Y es que básicamente Gilbert, y con esto pasaríamos prácticamente ya al episodio 10, es uno de los 3 productos, una de las 3 pesadillas, uno de los 3 sueños que consiguen escaparse al principio del episodio 7, cuando hacen el recuento. Recordad que aquí teníamos a 3, uno ya está capturado, quedaba el Corintio y quedaba el campo del violín. Pues Gilbert se nos revela que es el campo del violín. Luego veremos qué es el campo del violín. Pero lo que es interesante del episodio 10 que arranca ahora es cómo, después de que el Corintio encuentre a Rose, intenta convencerla de alguna manera para que le ayude a intentar evitar la muerte, básicamente. O sea, es en plan, Morfeo quiere matarte, tú puedes matarlo a él. Tienes poder suficiente para cargártelo y hacer que esto sea un mundo mejor. Y durante todo el episodio vamos a tener estos dimes y diretes entre el Corintio, entre Morfeo, y Rose va a estar justo en medio, como ese personaje que no sabe qué parte es la correcta, quién está en poder de la razón y quién no. Esto me gusta bastante porque después de esta conversación entre el Corintio y Rose, el Corintio va a ir a dar una charla en una especie de aula magna, y creo que tenemos una de las escenas interesantes de este final de temporada,
y es que después de que el corintio inste a todos los participantes a que cierren los ojos y realmente se imaginen haciendo lo que más les gusta, y ahí vemos como cada uno tiene sus manías, uno eviscerando, el otro curtiendo, el otro arrancando diferentes miembros, lo que sea. Cada tara que podamos encontrar lo estamos viendo en pantalla. Pero lo que es interesante es cómo de repente, después de saber y a dónde se reúnen todos, aparece Sueño y empiezan a tener una conversación entre él y el corintio, donde básicamente se explica que Sueño en su momento no creó al corintio para que estuviese andando por el mundo real y cargándose a la gente, sino que, como pesadilla que es, solamente debía estar allí para infundir miedo y para, de alguna manera, tener las cosas bajo control, cosa que vemos que no ha sido así. El mismo Sueño admite que quizás su creación no fue del todo perfecta, pero que cuando vuelva a crearlo no va a cometer esos errores. Y aquí viene uno de los puntos interesantes, y es cómo el corintio se revela ante Sueño y lo apuñala en la mano, cosa que en teoría no debería provocar ningún quebradero de cabeza, porque Morfeo debería ser inmune a todo eso. Pero ¿qué pasa? Que le afecta. Cuando le mete el puñal por la mano, a Morfeo le duele y le queda una herida. Ahí es cuando ya vamos viendo cómo, a medida que Rose va soñando, a medida que pasa el tiempo, Morfeo se debilita, con lo cual le va quedando poco tiempo para cargarse a Rose, para que todo vuelva a su estado original y pueda seguir gestionando su reino de manera correcta. En ese momento vemos como Rose está arriba en la habitación con su hermano, con Jet, descansando, y sueña. En ese momento, cuando sueña, vemos cómo va teniendo problemas para controlar los sueños. Y creo que esa parte me gusta bastante, porque vamos viendo un poquito, como habíamos visto en capítulos anteriores, los sueños de sus amigos, cómo ella va saltando por los sueños, pero a medida que va saltando de sueño en sueño, estos no desaparecen, sino que se van arrastrando con ella, llegando a un momento en que todos estos sueños convergen de alguna manera y empieza a crearse un vórtice real que va engullendo todos esos sueños, destruyéndolos. En principio no con la persona, ¿vale? Porque no muere nadie, pero sí que van destruyéndose esos sueños, quizás para crear unos nuevos, quizás para no volver a soñar. Vemos que Rose no puede controlar lo que está pasando y eso puede tener su efecto negativo. Puntos interesantes de esos sueños que van a tener importancia. Quiero que os quedéis con el sueño de Bárbara, donde vuelve a aparecer otra vez Martín Diez Huesos, donde la vemos hablando y el perro, el animal, comenta una frase como que huele algo y se preguntan si puede ser el cuco. Esto es interesante porque va a ser una trama muy, muy potente de cara a próximas temporadas si lo adaptan bien, ¿vale? Quedaos con ese sueño, porque no va a ser la última vez que lo veamos. Yo apuesto por ello, creo que la manera de recrearlo, ya os dije, era sublime, con lo cual tanta pasta en hacer animales digitales no puede quedarse solamente en eso, aunque bueno, siendo Netflix no sabemos si va a ser así. Pensad en Cristal Oscuro, una serie cara de narices, buena en cuanto a crítica, buena en cuanto a respuesta del público, pero para la plataforma, por lo visto, no suficientemente exitosa para renovarla. Entonces, después de eso, ¿vale? Antes de quedarnos con el tema de Rose y el vórtice, volvemos un momentito a la escena del corintio para ir cerrando así tramas de este episodio. Y es interesante cómo finalmente, a pesar de estar herido, Morfeo puede acabar con el corintio. Utilizando sus poderes, vemos cómo el cuerpo desaparece y queda solamente una pequeña calaverita
muy mona, eso sí, con unos ojitos en forma de dientes, porque sí, el corintio aquí, cuando se quita las gafas, vemos que en lugar de ojos tiene dos bocas, y bueno, parte de su manera de ser, el hecho de arrancar los ojos a las víctimas y comérselos, pues también es un poquito para que de alguna manera él pueda percibir el mundo como lo perciben los humanos. Es su manera de que cada vez que se come los ojos, pues pueda tener esos pequeños destellos del mundo humano que de otra manera pues es imposible percibir para una entidad como son los sueños o las pesadillas. Algo parecido, pero sin llegar a ser tan criminal como hacía Gilbert, el campo del violín, que también desertó del mundo de los sueños para de alguna manera vivir en el mundo humano y comprenderlos un poquito mejor. Gilbert es una persona, es un lugar, es un ser, es un espacio que nada tiene que ver con el corintio, pero sí que al final la manera, la finalidad, por decirlo así, es un poquito similar, pero salvando las distancias, ¿eh? Entonces, ¿qué es interesante de aquí? Que después de acabar con el corintio, Morfeo manipula por completo las mentes de todos los asesinos en serie que estaban soñando en ese momento gracias a las palabras del corintio, y vamos a ver cómo les infunde la culpa a cada uno de ellos, y van a estar siempre durante el resto de sus vidas sintiéndose culpables por todas y cada una de las vidas que han quitado. Esto vemos cómo confluye en una huida, una desbandada en la que cada uno de esos asesinos actúa de manera diferente. Unos se entregan, otros directamente se suicidan por no poder soportar la culpa, pero es muy interesante cómo a partir del sueño todos ellos van a acabar pagando por lo que han hecho, y gracias al corintio por haber conseguido todo eso, porque al final él solamente, el corintio, pues quería a alguien que lo idolatrase, que lo envidiase y crear un poquito de escuela, como más o menos se ha ido viendo un poco en la serie. Después, parte interesante que creo que aquí no han acabado de adaptar bien, y es toda la huida de Rose y Jet, ¿vale? En el momento en que despiertan de ese sueño que estaban teniendo, la persona que se encuentra primero con Jet es Fanland, es un pederasta, es una persona asquerosa, y en el cómic infunde mucho más miedo. En la serie, bueno, está bien, pero al final lo único que comporta todo esto es que Rose se encuentre con ellos dos cuando iba presuntamente a abusar del pequeño Jet, y huyan por el hotel y acaben en una especie de cuarto de, no sé si de calderas o una especie de sótano, en el que empiezan a tener otra especie de visión, otra especie de ensoñación, en la que ahora el mundo real y el mundo de los sueños empiezan a mezclarse. Y es ahí cuando Rose, de alguna manera, también se meterá dentro de los sueños. Quizás es un poquito complicado, ¿vale? Porque cuando Rose sueña, primero sueña unas cositas, luego sueña otras, pero es el momento este, como os decía, en el que sueña realmente, y tenemos todo el vórtice que está fastidiando a sus amigos. En este caso, después de esto, llegamos prácticamente a lo que sería la conclusión de la temporada, y creo que merece la pena hacer aquí el hincapié en cómo esta parte se resuelve. En los cómics tampoco es que acabe siendo esto muy... no sé cómo explicaroslo, como que esté muy bien puesto en escena, porque de repente se nos revela que Unity Kincaid debería haber sido el vórtice en su momento, pero al ser Morfeo capturado, todo esto se quedó en nada, y de alguna manera eso saltó de generación
y quien es ahora el vórtice pues es la última descendiente que quede de Unity. Todo esto vemos que Unity se mete también dentro del mundo de los sueños, acaba yendo al reino de Morfeo, donde se encuentra con Lucien, y están buscando los libros de su vida, porque allí en esa biblioteca pues están los libros que todos los que se han escrito, todos los que están por escribirse, ¿vale? Y de alguna manera, repasando su vida, se da cuenta de que ella era el vórtice, con lo cual ya tenemos ahí un elemento que va a entrar dentro de la ecuación para salvar a Rose. ¿Qué destacamos de ahí? La manera en la que debe sacrificarse. Está cogido un poco con pinzas, creo yo, que de repente Unity le diga a Rose, no, bueno, el vórtice era yo, pero en tu interior tienes aquello que te hace ser el vórtice, así que dámelo y con esto te podré salvar. Igual que en el cómic, Rose se mete la mano en el pecho y se saca el corazón, ¿vale? No pensemos en un corazón sangrante y palpitante, sino es un corazón muy esquemático, casi como un corazón de los que vemos en el Zelda. Y esto al final lo que hace es que Unity, una vez lo tiene, lo destroce y de esta manera muera, y con ella también muera el vórtice. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el momento de la muerte se nos revela que bueno, la vida había sido plena, la de Unity, y había tenido, como os decía en los capítulos anteriores, había tenido una criatura con un hombre de ojos dorados. ¿Por qué era interesante quedarnos con el concepto de ojos dorados? Porque para Unity eso pasó en su sueño, fue un hombre que ya conoció, que estuvo muy bien y tuvo descendencia, pero Morfeo empieza a atar cabos y se da cuenta de que ese hombre de ojos dorados no puede ser otro que su propio hermano, en este caso Deseo, con lo que Rose no deja de ser una hija de los Eternos, en parte familia de Morfeo, con lo que Rose ya ha sufrido bastante y Morfeo deja que tanto ella como su hermano se despierten y queden libres del mundo de los sueños. Hasta aquí todo normal. La historia más o menos acaba aquí. Con Rose lo que sabemos es que luego escribe un libro y no tenemos nada más sobre ella. Veremos en temporadas posteriores, pero son puntos interesantes lo que está pasando, por ejemplo, con el niño de Lita, que nace justo en ese momento y nada, pues es un niño y por ahora no le ponen nombre, pero quedaos con que el nombre va a ser importante conocerlo más adelante, porque en los cómics esto va a tener bastante implicación. Entonces recordad lo de Morfeo, que va a reclamar a ese niño, como ya le ha dicho, pero por ahora la temporada más o menos va a acabar de una manera un poquito feliz, en la que Morfeo de alguna manera ha pegado un pequeño paso en su evolución personal y lo vemos creando una pesadilla en una especie de playa onírica, casi también como una metáfora del propio Dios, creando del barro ciertas formas humanas. Y en este caso pues tenemos a la pesadilla que había secuestrado a Jet en un inicio, a Goat. Y ¿qué sucede? Pues que cuando Morfeo está haciendo su creación, le pregunta la propia Lucien, también está Matthew por ahí, si va a crear una pesadilla, y él le dice que no, que esta vez lo que va a crear es un sueño. Y el sueño no deja de ser una conversión, un upgrade de la propia pesadilla que él mismo había desterrado. Es decir, él se da cuenta de que durante su ausencia no podía estar pendiente de lo que pasaba y que no era recriminable que algunas de las criaturas que estuviesen en su reino pues decidiesen abandonarlo y buscarse un poco la vida. Es por eso que él acepta que ha cometido errores, también con Lucien, y
como manera de perdonar, como manera de ser un poco más compasivo, le concede el sueño, nunca mejor dicho, a la pesadilla. Porque recordad que en el episodio anterior habíamos visto, bueno, en el episodio 8, cuando le dice que incluso las pesadillas podían soñar, pues finalmente le concede ese deseo y ahora es la misma pesadilla que teníamos, pero con alas. El diseño es bastante cutre, todo hay que decirlo, pero el concepto creo que está muy bien. El concepto de evolución del personaje me ha gustado bastante y creo que va a dar muy buen resultado en cuanto a las temporadas posteriores, con todo lo que está por venir, porque la escena, la temporada, finaliza con esa visión que tenemos del infierno en la que está Lucifer y recibe la visita de Azazel. Hasta ahora no lo habíamos visto a Azazel, pero en los cómics, cuando Morfeo viaja al infierno al principio para recuperar sus bártulos, vemos que Lucifer no es el único dueño del infierno, sino que ahora estaba en un triunvirato junto a Azazel y creo que era Baal, el otro, no estoy seguro. Vale, eran los tres dueños del infierno que en ese momento son los que mandaban. En la serie solamente teníamos a Lucifer como cabeza visible del infierno, pero aquí estamos viendo como Azazel de alguna manera está instando a Lucifer a que haga algo porque las tropas del infierno están inquietas, quieren de alguna manera conquistar todo lo que puedan, ya que no les dejan salir del infierno, pues vamos a hacer que el infierno sea todo. Y Lucifer, porque intuimos que está bastante quemado con lo que ha pasado en el duelo con Morfeo, quiere hacérselo pagar de una manera u otra y da luz verde a que eso pueda suceder. Entonces con esto finaliza la temporada en Sandman, pero antes tenemos también alguna escena que me la dejaba, en la que después de enterarse de que Deseo ha sido el padre del hijo o de la hija de Unity, vemos cómo entra hecho un basilisco en sus aposentos, contacta con Deseo, va a verla a su habitáculo que está dentro del corazón, en esa estatua súper gigante que hemos visto en algunas escenas, y directamente amenaza a su hermano. Es en plan, como vuelvas a meterte en mis asuntos, voy a reventarte y no me va a temblar el pulso. Y creo que ver a Sueño en ese estado de enfado está bastante guay. Claro, todo esto nos deja cosas abiertas de cara a la segunda temporada. En principio podría parecer que la trama de Rose está cerrada y que lo único que se va a abrir es todo lo que tiene que ver con el intento de los demonios por empezar a conquistar diferentes reinos, tanto el mundo despierto como más adelante el mundo de los sueños, haciendo algo, como dice Lucifer, que haría temblar al mismo Dios. Entonces con todo esto se nos deja bastante abierto, aunque solo fuese esa trama, de cara a una posible segunda temporada. Como ya os decía antes, a día de hoy, mientras grabo esto, no hay una temporada confirmada y esto hace que nos planteemos si realmente vamos a poder ver la adaptación finalizada de Sandman o vamos a quedarnos solamente en una primera temporada genial, magistral, pero que por temas económicos, por temas de éxito, no tiene continuidad. Entonces, ¿hasta qué punto merecía la pena sacar este análisis? Yo creo que merece muchísimo la pena tener las dos partes que tenemos hasta ahora, analizando la serie, viendo algunas de las comparativas, y si os ha gustado el análisis, pues que intentéis meteros en los cómics, porque va a merecer mucho la pena. ¿Podríais leer los cómics después de ver la serie? Sin problemas, incluso saltándonos algún número. Es difícil decirlo. Yo creo que habría que empezar por el número 1, aunque muchas cosas sean iguales que en la serie, merece la pena ver esas diferencias por todas las implicaciones que van a tener en los cómics, porque algo que pueda pasar en el primer capítulo del cómic quizás tiene su relevancia en el penúltimo capítulo del último volumen, con lo cual todo va a estar relacionado. Es una serie que está muy bien pensada de inicio a final, al menos
su parte escrita y merece mucho la pena. Aquí me vais a perdonar que haga un pequeño inciso. Había acabado el programa diciendo lo típico de que espero que os haya gustado este análisis, esta serie, y que nos escuchábamos en el siguiente. Pero, oh sorpresa, mientras estaba editando el programa, Netflix nos ha agraciado con un capítulo extra de Sandman. Un capítulo que adapta la historia de 1.000.000 de gatos y también la historia de Calíope. En este no voy a extenderme tanto como en los anteriores, porque realmente lo que adapta son dos historietas que algo tienen que ver con el mundo de Sandman, pero pueden ser perfectamente historias autoconclusivas y que quizás no nos aporten mucho más de cara a lo que habíamos visto en este primer análisis. Sí, quizás de cara a temporadas siguientes, pero no en lo que habíamos visto hasta ahora. Opinión así rápida del cuento del 1.000.000 de gatos. Creo que es sublime. O sea, yo cuando leía eso en los cómics pensaba cómo podrían adaptar esto a imagen real. Y al final lo han hecho de la única manera posible, que es haciendo una historia de animación. Esa historia de animación en la que vemos un primer menino que está a punto de irse a dormir, viene a buscarlo otro gatito para que de alguna manera se escapen de esa casa y vayan todos juntos hacia una especie de congregación de gatos donde se nos va a contar una historia. En este caso va a ser una gata la que cuente ciertas penurias que ha pasado. Es súper crudo el momento en el que el personaje humano de la casa coge a los gatitos, se los lleva y los ahoga. Eso en el cómic era duro y verlo en pantalla y más en una historia animada hace que sea terriblemente más duro. Pero todo esto al final lo que nos lleva es al encontronazo de esta gata con el personaje de Morfeo, de Sueño, que como bien sabemos es visto de diferentes maneras en función de quién sea la persona que lo está visualizando en ese momento. Y aquí aparece como un gato negro donde le cuenta la historia de que antes los humanos pues no eran las criaturas que son ahora, sino que hubo un momento en que los gatos eran unos seres enormes que se dedicaban a cazar a los humanos, que en ese momento eran casi como ratoncitos, pero que a medida que pasó el tiempo hubo un ser humano que empezó a pregonar una serie de historias en las que instaba a la gente a soñar que realmente el mundo no era como parecía, sino que realmente ellos eran mayores y los gatos eran los animales que son ahora, y cuando se juntan muchas mentes soñando lo mismo pueden realmente hacer que algo suceda. Entonces esta gata insta a que todos los gatos del mundo sueñen que vuelven a ser los amos de la tierra para que jamás vuelvan a sentirse en inferioridad frente al ser humano y puedan volver a ser los gatos que eran. Esa parte creo que está muy bien explicada. Realmente, en cuanto a trama, puede que no aporte muchísimo al nivel, al lore de la temporada 1 en la serie, pero sí que nos deja ver pinceladas de cómo funciona también el mundo de los sueños, eso de la mente colectiva, ¿no? De que si todos soñamos a la vez que algo sucede, realmente se va a convertir en realidad. Creo que está muy bien llevado. Luego esa historia acaba y pasamos a Calíope. Calíope es una de las musas, la musa que inspiró a Homero a hacer la Ilíada, y aquí pues bueno, esta musa es capturada por un poeta en época actual y la tiene como su esclava para que le dé inspiración y para poder hacer sus novelas, sus libros. Y luego vemos otro escritor que está falto de inspiración y por lo que sea el amo, por llamarlo así, de Calíope en un primer momento pues decide deshacerse de ella a cambio de una serie de objetos y pasa a manos de Richard Maddock, si no recuerdo mal el nombre, lo digo de memoria, no tengo nada apuntado sobre estos dos episodios, pero es interesante cómo
vemos ese cambio de cromos, ¿no? Como Calíope pasa a manos del otro escritor y de alguna manera pues también la obliga a que le dé su inspiración para hacer novelas. Aquí vemos que ha hecho una novela que se ha convertido en un bestseller, más o menos un poquito como pasa en el cómic. En el cómic incluso tenemos algo más violento, como es que el mismo escritor pues abusa de la ninfa y demás, pero aquí han sido bastante más light en ese sentido. Pero la parte interesante es cómo una vez la misma Calíope pide ayuda a las hermanas para que de alguna manera pues acaben con ese sufrimiento, la liberen. Le dicen que no puede porque su captura ha sido legal, bla 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 bla, ¿vale? Con todos esos temas mitológicos, pero es importante cómo se plantea la petición de ayuda a Morfeo. Esto no pasaría de ser algo más o menos insustancial, ¿vale? Es el rey de los sueños, quizás con esto pueda hacer algo, pero se nos revela que Calíope y Morfeo habían sido esposos tiempo A, y de esa unión, de ese amor, había nacido un hijo entre ellos dos, un hijo que no era nada más y nada menos que Orfeo, el Orfeo de la mitología, que fue a buscar a su esposa al Hades y que la perdió cuando ella se giró y demás, y después fue despedazado, como bien dicen en el episodio. Y claro, pues todo eso hace que Morfeo de alguna manera y Calíope pues rompiesen esa relación, fruto del pesar que tenían por la muerte de su hijo, y que pasados los siglos pues siguiese habiendo esa especie de resquemor. Algo parecido a lo que habíamos visto en la temporada con el personaje de Nada, cuando Morfeo llega al infierno, que se encuentra aquella chica en la celda. Eso es una historia muy interesante también, pero vamos viendo un poquito la evolución de Morfeo. Está bien que lo hayan puesto en este punto final de temporada, porque el momento de la despedida, después de que finalmente sí Morfeo consiga que la musa sea liberada, con algo tan simple, podríamos decir entre comillas, como que vale, tú eres escritor, sin la musa no tienes ideas, yo voy a darte todas las ideas del mundo, cosa que al final hace que su mente empiece a explotar de manera metafórica con pensamientos y pensamientos uno detrás del otro, y esto pues hace que al final el propio escritor decida liberar a la musa para así poder descansar y que todos esos horrores desaparezcan de su cabeza, aunque para ello pues o acabe en un psiquiátrico o se quede sin ideas. El hecho de que Morfeo consiga esto, libere a Calíope, vemos como al final Morfeo no acaba guardándole ese rencor, sigue sintiendo algo por Calíope. Evidentemente, por otro lado, fue su mujer, habían tenido un hijo, aunque sigue teniendo parte de pesar dentro, porque hay un momento en que Calíope, cuando le dice lo de que espera poder ir a verle alguna que otra vez al reino de los sueños y quizás poder llorar juntos al hijo, algo que no habían podido hacer hasta ahora, y Morfeo le dice que no, que de momento de eso ni hablar, que quizás no sea el momento. Entonces, bueno, son dos historias aparentemente inconexas, hechas como un capítulo extra, porque no sé en qué momento todo esto lo hubiesen podido meter dentro de la trama, pero bueno, el que adapta, que es Un país de sueños, que tenemos justo esos dos, quedará un tercer sueño, que no hemos visto adaptado en pantalla, pero quizás en la temporada siguiente sí, que es el del sueño de la noche de verano, basado en la obra de William Shakespeare. Recordad que en la parte 1 de este análisis habíamos hablado de la aparición de Shakespeare en la serie, y quizás esto nos dé pie a que podamos tener en pantalla esa adaptación. Con lo cual podríamos decir prácticamente que la temporada 1 de Sandman ha adaptado los 3 primeros volúmenes de la saga. Hasta ahora habíamos visto que eran solamente los 2 primeros, pero con la liberación de este episodio extra
ya tenemos 2 de los 3 relatos que conforman el volumen 3 de Sandman. Un episodio así siempre es de agradecer, aunque bueno, para muchos que ya habían hecho el análisis de la temporada como sería normal, pues esto igual les ha pillado de nuevo. No sé si harán otro programa o harán algún vídeo reacción de todo esto. Quizás nosotros hagamos algún vídeo de análisis de la serie mucho más breve que estas casi 4 horas y algo que hemos hecho entre la parte 1 y la parte 2. Pero no estoy seguro de si esto va a ser así. Por lo menos con esto nosotros cerramos lo que viene siendo la temporada de Sandman, temporada 1, con sus 10 episodios más 1. Y así, si Netflix decide hacer lo que mejor se le da, que es cancelar series, os hemos ofrecido este análisis para que de alguna manera pues os anime a continuar con la saga, aunque sea en su vertiente de cómic, ahora que están las ediciones mucho más fáciles de encontrar y también a precios populares, unos 10 euros por volumen, porque así, si no tenemos serie, por lo menos nos va a quedar el material original de Sandman, que son estos 10 volúmenes imprescindibles. También sus spin-offs, sus secuelas, precuelas, pero la saga básica, que son 10 volúmenes, es una obra imprescindible para todo aquel que le guste el mundo del cómic. Así que ahora sí, hago otra vez el speech final que acostumbro a hacer. Espero que esta crítica os haya gustado. Cualquier cosa podéis dejarlo en los comentarios de ebooks, también en nuestro Twitter, Nido de Haters, o si queréis mandarnos un correo electrónico, nidodehaters@gmail.com, para comentarnos lo que sea. Nosotros prometemos intentar responder en la máxima brevedad posible. Y lo dicho, un placer y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.